Hola a todos, esto es la Biblia en casa una vez más, no te estás librando nada, y el versículo correspondiente al domingo 8 de agosto de 2021, 19ª semana del tiempo ordinario, es el siguiente: Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Es del Salmo 33, versículo 9. Es fácil: 3 por 3, 9, Salmo 33, versículo 9. Ya sabes la cuestión de la numeración. Nosotros decimos Salmo 33 por la numeración de la Vulgata y los 70, porque es la numeración litúrgica, pero este salmo es conocido como Salmo 34. Es un salmo acróstico. Acróstico significa que leídas las primeras letras de cada versículo forman o bien una palabra o bien siguen el orden del alfabeto, que es el caso, ¿no? Es un acróstico alfabético. Ya habíamos visto otro en la Biblia en casa, que es el Salmo 24. El Salmo 24, 4, acuérdate, seguro que te acuerdas perfectamente: Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Este Salmo 24, es decir, 25 en la numeración hebrea, también era un salmo acróstico y también alfabético, es decir, siguiendo todas las primeras letras de cada versículo, tenemos el alfabeto hebreo por su orden. Alfabeto hebreo que muchas veces se designa como alefato. ¿Por qué? Porque empieza con la letra A, que es la letra Aleph en hebreo. Este salmo al principio lleva una indicación de que se refiere a un momento concreto de la vida del rey David, porque está atribuido a David. Ya habíamos visto en el Salmo 62, 2 en la Biblia en casa, que el Salmo 62 también se atribuía a un momento concreto de la vida de David cuando estaba huyendo y estaba en el desierto, ¿no? Es aquel versículo que estudiamos, el Salmo 62, 2, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra seca, agostada, sin agua. En concreto, este Salmo 33 tiene la indicación, os lo digo tal cual, de David, cuando fingiéndose loco ante Abimelech, no es ante Abimelech, es ante Aquís, el rey de Gat. Ahimelech, que no Abimelech, como dice aquí, Ahimelech aparece por allí en Primera de Samuel, capítulo 21, que es a lo que se refiere, pero no interviene realmente ante quien se finge loco, es ante el rey Aquís de Gat, porque lo han reconocido y entonces tiene miedo de que lo atrapen. Dice de David, cuando fingiéndose loco ante Abimelech o ante Aquís, rey de Gat, fue expulsado por él y se marchó. O sea que sería, según esta indicación, que también es dudoso, sería la acción de gracias que realizó David después de haberse librado por haberse fingido loco delante del rey Aquís de Gat. Es un salmo clasificado, por tanto, entre los de acción de gracias, pero esa acción de gracias dura hasta el versículo 11, más o menos, porque a partir de ahí se transforma en lo que los expertos denominan un salmo sapiencial, es decir, que instruye sobre el justo, la vida del justo, qué es la vida del justo, qué es la vida del injusto, de la persona cercana a Dios, de la persona que no está cercana a Dios, las consecuencias de la maldad. Este salmo, pues todavía no, en este estadio de la fe de Israel, no está la perspectiva de la vida eterna y por tanto supone la retribución de la conducta conforme a la ley de Dios en esta vida. A Dios se le designa como Yahvé, el nombre de Yahvé. Ya sabemos que los salmos están divididos en cinco grupos y este pertenecería al primero, hasta el salmo número 41. En otro a Dios se le llama Elohim, que es también la denominación que aparece en el Génesis, por ejemplo, y la que da lugar en la forma abreviada El, por ejemplo, a que muchos nombres, Gabriel, Rafael, etcétera, hacen nombre a atributos de Dios. Este salmo, aparte de su doble carácter de acción de gracias y sapiencial, tiene también una particularidad, que el versículo anterior, es decir, el versículo 8, que corresponde a la letra Yet,
Nuestro versículo, el versículo 9, corresponde a la letra Tet, la T. Pero el versículo anterior dice: el ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Es una referencia clarísima a la doctrina de los ángeles custodios o del ángel de la guarda. La segunda parte del versículo, dichoso el que se acoge a él, es muy interesante porque está citado en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 1. También una expresión análoga aparece en el Salmo 2. La palabra dichoso de este versículo es la traducción de la palabra hebrea asre o asrei, que vamos a incluir algún análisis de esta palabra que nos ha parecido muy interesante, equivaldría a dichoso o bienaventurado. Entonces ya sabes que que los salmos acrósticos pues nos vamos a encontrar con ellos que tienen al principio de cada versículo el nombre de la letra hebrea de que se trate: Aleph, Bet, Gimel, etcétera, etcétera, etcétera. Y están indicados al principio de cada versículo. Así que ya sabes por qué es. Porque así lo podían memorizar mejor. Era un truco para memorizar. También veremos algún comentario que aparece en el Catecismo de Santa Catalina de Siena, donde nos dice que el ser humano es el único que puede gustar esa obra de Dios y esa experiencia de Dios, que por otra parte, como nos dice Luis Alonso Shekel, que San Buenaventura y San Ignacio, por ejemplo, hablaban de una experiencia también de los sentidos, no solamente puramente intelectual o puramente espiritual. En este sentido, el versículo es muy bonito: gustad y ved qué bueno es el Señor. Así que acojamos la bondad del Señor con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, con todos nuestros sentidos y con todo nuestro espíritu. Ya sabes, hay un montón de cosas interesantes. Adelante con la Biblia.